Vamos a empezar con los foros técnicos. Este foro técnico se titula Máxima protección en la enfermedad renal crónica. Tenemos 3 temas muy apasionantes y como son densos y queremos tener algo de tiempo para la discusión, que ya os adelanto que será al final de las presentaciones, vamos a empezar sin más. Que cada ponente se tendrá que ajustar a 17 y 18 minutos, le avisaremos un minuto antes y sin más vamos a presentar la primera ponencia, que es a cargo de la doctora María Márquez, que nos va a hablar de los análogos de los GLP-1 en el tratamiento de la diabesidad y prevención cardiorrenal. María. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver un poco en qué situación estamos con los agonistas de receptor de GLP-1 en la enfermedad renal. ¿De dónde partimos? Partimos de una situación donde hemos ido incorporando una serie de herramientas que claramente han modificado la progresión de la enfermedad renal, como son el bloqueo del sistema renina-angiotensina y los SGLT2, que cada vez han ido demostrando eficacia en cada vez más grupo de pacientes, es decir, pacientes de alto riesgo y de riesgo intermedio. Sabemos que ya las recomendaciones de KDIGO incorporan el SGLT2 sobre la base del bloqueo del sistema renina-angiotensina cuando esté indicado como mecanismo para modificar la progresión de la enfermedad renal. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que a lo largo de los años los estudios de intervención en enfermedad renal han demostrado que, en general, toda esta área que queda por debajo de ambas líneas, no hablo solo del grupo tratado, sino también del placebo, ha ido bajando. Es decir, cada vez lo que hemos demostrado con los ensayos clínicos se ha ido incorporando en el siguiente ensayo clínico, como grupo placebo, es decir, todos los grupos placebo ya están con inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Probablemente en los próximos estudios todo el grupo placebo empieza a estar ya con SGLT2, pero como veis, al final seguimos teniendo pues, un riesgo residual, es decir, a pesar de tener mejorías importantes en la progresión, seguimos teniendo un porcentaje nada despreciable de pacientes que siguen desarrollando enfermedad renal. ¿Por qué los agonistas de receptor de GLP-1 tienen un posible papel en la prevención de la enfermedad renal? Pues porque comparten con los SGLT2 mecanismos hemodinámicos que ayudan a disminuir la presión intraglomerular, pero tienen también potentes efectos antiinflamatorios y de reducción de estrés oxidativo demostrados en modelos humanos y animales, con lo cual potencialmente es una herramienta que podría también modificar el riesgo de progresión del enfermo renal. Y luego además han demostrado que tienen un perfil cardiovascular muy interesante. Como sabéis, SGLT2 tiene un perfil más de protección de insuficiencia cardíaca. Los estudios pivotales con agonistas de receptor de GLP-1 han demostrado que son capaces de disminuir el LDL y disminuir también los eventos cardiovasculares. Esto es un poco de donde venimos. Estudios de seguridad de los agonistas de GLP-1 han demostrado un potencial beneficio en términos de disminución de albuminuria y de aparente estabilización del filtrado, pero no eran estudios hechos específicamente con objetivo renal ni en población renal, y por eso aparece FLOW. FLOW es el primer estudio específicamente diseñado en población renal para ver el beneficio de estos fármacos en población diabética en cuanto a progresión de enfermedad renal combinado con seguridad cardiovascular. Este es el esquema de FLOW. Entraron pacientes diabéticos tipo 2 con filtrados de 50 a 75 con albuminuria, filtrados más bajos con menos albuminuria, es decir, pacientes en teoría de alto riesgo de progresión, y fueron randomizados a placebo o semaglutida 1.0. El evento, el outcome primario, el endpoint primario es un combinado pues, de los ya habituales de caída de filtrado superior al 50%, entrada en diálisis o caída de filtrado por debajo de 15, muerte renal, que es algo que se sigue repitiendo, aunque es un término que bueno, es un poco confuso, y muerte cardiovascular. Con unos secundarios pues, un poco de confirmativos de la hipótesis de modificación de la pendiente y del tiempo del primer evento cardiovascular. ¿Qué pacientes entraron? Bueno, pues pacientes bastante habituales para este tipo de estudios, con edad media que se repite bastante respecto a los que tenemos de SGLT2, con una proporción hombres-mujeres también bastante parecida a 7:3, ¿no? O 3:1.
buena distribución entre los distintos zonas regionales en el mundo, pero con poca población afroamericana, ¿vale? menos que caucásica. Y en cuanto a las características basales, pues como veis, gente no demasiado mal controlada en términos de glicada, gente que entró con años de progresión de diabetes, tampoco había un porcentaje importante de pacientes con menos de 15 años de diabetes tipo 2, un porcentaje también importante de pacientes con insuficiencia cardíaca de base y por lo demás, bueno, población bastante habitual, de las que vemos en la consulta. En cuanto a función renal, un porcentaje muy interesante de pacientes con filtrados por debajo de 30, como veis aquí, y con pacientes bastante albuminúricos, es decir, nuevamente, pacientes de mucho riesgo de progresión. Evidentemente, había que estar con dosis máxima tolerada de icosahara 2 y teníamos ya un porcentaje de pacientes, tened en cuenta que el reclutamiento empezó hace ya bastante, ya había pacientes con ISGLT2, pero probablemente hoy en día este porcentaje sería muy superior. Bueno, pues demostró gran eficacia en control de glicada, sabemos que son fármacos excelentes en control de la glucemia y esto pues, no ha sido una sorpresa. Una disminución también interesante del peso, nuevamente tampoco nada que nos sorprenda, pero esto es lo que estábamos esperando y se presentó hace unas semanas en la ERA. Una disminución del riesgo combinado de progresión renal más mortalidad cardiovascular del 24%, es decir, estamos nuevamente en las cifras que nos han dado previamente ISGLT2, en este caso en población diabética. Bueno, si nos entretenemos un poco viendo desglosados los componentes del evento combinado, como veis, realmente el renal tiene mucho peso en el completo, ¿no? Y también la mortalidad cardiovascular, ¿de acuerdo? ¿Beneficia por igual a todos los grupos de población? Pues como veis, las PES de interacción, sí, es decir, beneficia independientemente del control de glicada de base, beneficia independientemente del índice de masa corporal, es decir, los pacientes no tan obesos se benefician igual que los que tienen índices de masa corporal un poquito más altos y se benefician independientemente de la edad. Y esto es una cosa interesante porque a veces parece que los pacientes ancianos nos da algo de reparo intentar a lo mejor empezar un agonista cuando van a perder mucho peso y a lo mejor pensamos que eso puede tener efectos en fragilidad o sarcopenia. Pues el grupo de pacientes mayores de 75 años, la interacción es negativa, ¿vale? Pero como veis, curiosamente la línea es bastante a la izquierda del cero. Albuminuria y filtrado glomerular, pues como veis no hay tampoco la interacción es negativa, es decir, no, se benefician igual los pacientes con filtrados más preservados que los que tienen un filtrado ya bastante más comprometido o son más albuminúricos. Y en cuanto al uso de otros antihiperglucemiantes, quizás lo más llamativo es que, aunque la interacción, como veis, es 0,11, pues los pacientes que estaban con ISGLT2 parece que se comportan distintos. Y esto es un subanálisis que se presentará ahora en la ADE, que tenemos mucha curiosidad para ver si estos fármacos realmente en pacientes que ya están con ISGLT2 aportan algo o realmente el ISGLT2 versus agonista serían a lo mejor equipotentes en efecto de protección cardiovascular. Esta es un gran interrogante que habrá que desvelar un poquito más adelante. Bueno, esta es la gráfica que hemos visto todos con ISGLT2 y que curiosamente se repite con SEMA. La protección frente a la caída de filtrado medida con el slope, con la pendiente, que es ya un indicador subrogado de evolución renal en casi todos los ensayos clínicos. Como veis, curiosamente se repite este dip inicial, que en este caso no se repite cuando los filtrados se calculan con cistatina. Y esto quiere decir que esto probablemente tenga más que ver con una modificación de la masa, del porcentaje de masa muscular en los pacientes, más que con un efecto hemodinámico de caída de filtrado inicial. Pero bueno, probablemente también tengamos más adelante más datos respecto a esto. Y lo que es más importante, la reducción tan importante de eventos cardiovasculares que ocurre con estos fármacos y que se mantiene además en la población renal, ¿no? Los pacientes tienen menos eventos cardiovasculares independientemente del grado de filtrado glomerular. Seguridad, bueno, pues tampoco ha habido grandes novedades. Todos sabemos que tienen efectos secundarios gastrointestinales, pero realmente efectos que hayan obligado a parar la medicación realmente han sido entre un 13% en el grupo tratado, pero curiosamente en el grupo placebo también. Lo cual nos está diciendo que ya el paciente diabético tipo 2 tiene bastantes problemas de tolerancia gastrointestinal y a veces
Evidentemente, todos sabemos los que hemos usado semaglutida, que semaglutida está asociada a efectos secundarios gastrointestinales, pero el paciente diabético ya de por sí es bastante, digamos, propenso a tener este tipo de problemas. Ha habido un análisis muy interesante también en el aire que se comentó mucho, era de otro tipo de efectos secundarios. Es que fíjense qué pasa con el COVID aquí y qué pasa con los eventos cardiovasculares. Aparentemente, la enfermedad por COVID fue más prevalente en el grupo placebo que en el grupo control. Y lo mismo con eventos cardiovasculares, esto no son MACES, sino hipotensión, inestabilidad hemodinámica y demás. Bueno, no nos han dado más datos de esto, pero evidentemente es algo interesante y habrá que ver si además la potencia antiinflamatoria de estos fármacos puede tener algo que ver, especialmente con los eventos relacionados con el COVID. ¿Cómo funcionan estos fármacos? Pues realmente tenemos hipótesis, pero probablemente la gran parte de nuestras dudas puede que se resuelvan con Remodel. Remodel es un ensayo clínico que, con semaglutida versus placebo en pacientes con enfermedad renal, que hace biopsias iniciales y finales para ver exactamente cuáles son los cambios estructurales asociados al uso de este fármaco. La verdad es que es una hipótesis, yo creo que bastante arriesgada, porque todos sabemos que las biopsias son complejas luego de interpretar, pero puede que esto nos dé una clave muy interesante de cómo funcionan estos fármacos. Pero lo que sí podemos ya tener en mente es que tenemos un espectro muy parecido a los resultados de EMPA-REG. Es decir, tenemos una disminución del riesgo del 24% con NNT, un número necesario de pacientes a tratar, exactamente igual de bajo que el que han demostrado los SGLT2, ¿no? Y en pacientes de amplio riesgo. Esto es un metaanálisis que se ha hecho analizando qué aportan estos fármacos o qué aporta la triple terapia o la cuádruple terapia al tratamiento, digamos, con un solo fármaco. Es decir, si realmente el paciente que ya está con ISGLT2 más un inhibidor del sistema renin-angiotensina, ponerle un GLP-1 aporta algo. O los nuevos los ARMs no esteroideos, que también, como sabéis, están indicados en la enfermedad renal asociada a diabetes. Bueno, pues parece que estamos en una situación bastante parecida al tratamiento de la insuficiencia cardíaca, donde el utilizar 4 fármacos parece que aporta mejoría importante en los parámetros de supervivencia. Estamos hablando de mortalidad de toda causa y progresión renal. Evidentemente, esto es un metaanálisis, no es un ensayo clínico, pero parece que las cosas van por aquí. Tal es así que Christoph Banner lo que propuso en su sesión de comentarios sobre Flow es que deberíamos empezar ya a hablar de los 4 pilares. Luego hablo de los 6 pilares metiendo el control lipídico y la metformina, pero realmente los 4 pilares de la nefroprotección, hablando de los SISRAS, de los SGLT2, de los agonistas de receptor de GLP-1 y de los de finerenona, ¿no? Tenemos un modelo de 4 pilares muy asimilable a los 4 pilares de la insuficiencia cardíaca. Pero evidentemente tenemos mucha enfermedad renal no diabética y hasta ahora, bueno, hemos tenido el gran empuje de los SGLT2, pero estos pacientes evidentemente siguen teniendo también un riesgo de progresión interesante. ¿Tenemos algo más? Bueno, pues también se han presentado en la ERA los resultados renales del ensayo clínico SELECT. SELECT es un ensayo clínico hecho en pacientes con sobrepeso y prevención secundaria, ¿vale? Para ver si el efecto de semaglutida tenía un efecto beneficioso en progresión de eventos cardiovasculares y además había un subgrupo, un subestudio en enfermedad renal, que es el que se ha presentado. Entonces, la dosis de semaglutida era hasta 2,4, ¿vale?, versus placebo. Y, bueno, veis que se hizo un endpoint renal, que era el compuesto de siempre de muerte renal, disminución del filtrado del 50%, persistente por debajo de 15 o entrada en diálisis. Y además se vio que pasaba con el filtrado y con la albuminuria como outcomes secundarios. Estos son los criterios de inclusión en pacientes no diabéticos, pacientes que tenían un IMC por encima de 27 y pacientes con algún evento cardiovascular previo. ¿Qué pacientes entraron desde el punto de vista renal? Bueno, pues como veis teníamos un porcentaje de pacientes interesante con filtrados por debajo de 60, probablemente más adelante tengamos esto más desglosado, y un porcentaje de pacientes también, bueno, interesantes con albuminurias, probablemente no mucha proteinuria, pero sí albuminuria. Bueno, pues lo que se ha visto es que el efecto es claramente beneficioso desde el punto de vista renal, es decir, pacientes no diabéticos con filtrados incluso por encima de 60 no desarrollan enfermedad renal comparado con el grupo placebo. Luego, estos fármacos también funcionan como prevención de la enfermedad renal no diabética. Como veis aquí, el evento combinado
y los cuatro componentes del evento. Y esta es la curva de, la que estamos acostumbrados de eventos, placebo versus semaglutida. ¿A quién beneficia esto? Pues como veis, bastante parecido a pacientes por encima de 60, por debajo de 60. No hay diferencias en etnia, no hay diferencias tampoco aparentemente con albuminuria y tampoco con el peso, aunque es verdad que parece que los IMCs que más se benefician son los más altos, IMCs intermedios, donde estaríamos en el grado del sobrepeso, parece que también se benefician. Y nuevamente tenemos este efecto sobre el slope de creatinina con este dip inicial, donde aquí sí parece que la separación de las pendientes beneficia más a los pacientes con filtrados por debajo de 60 que los que están por encima de 60. Y, evidentemente, como esperábamos, también un efecto antialbuminúrico, en este caso sí que bastante similar, independientemente del nivel de albuminuria basal. Luego, ya para concluir y poder tener un poquito más de tiempo para las preguntas, está claro que estos fármacos han demostrado una disminución del riesgo combinado renal y cardiovascular muy potente, 24% en población diabética y 22% en población cardiovascular obesa con enfermedad renal. Tiene una modificación dependiente de la creatinina muy asimilable a lo que hacen los ISGLT2. Estamos hablando de disminución de la pérdida de filtrado en torno a 1,16 mililitros minuto año en el caso de los diabéticos y en los obesos con una variabilidad un poquito mayor, pero puede llegar hasta 2 y pico en pacientes con filtrados por debajo de 60. El beneficio en eventos cardiovasculares es muy potente y no olvidamos que esa es la principal causa de muerte en estos pacientes y parece que el efecto no depende tanto como pensaríamos ni de la pérdida de peso ni del control de glicada, es decir, parece que probablemente tenga bastante más que ver también tenga bastante que ver con el efecto antiinflamatorio y el efecto probablemente de control redox, ¿no? Pero bueno, probablemente Remodel nos dé un poquito más de datos en este sentido. Muchas gracias. Gracias, María, por ajustarte tanto el tiempo. La siguiente presentación corre a cargo de Nicolás Macía, del Hospital Universitario Gregorio Marañón, y nos va a hablar de aumentar la supervivencia en el paciente con enfermedad renal, los horizontes de la dapagliflozina. Muchas gracias por la presentación y por la invitación. Estos son mis conflictos de intereses. Algo que todos conocemos bien es la gran carga sanitaria que supone la enfermedad renal crónica. Afecta a más de 800 millones de personas, ¿no? a lo largo de todo el mundo, lo que es más o menos un 10% de la población mundial, con algo de variabilidad según la zona geográfica. Pero bueno, una gran proporción de la población con enfermedad renal, y esto si tenemos en cuenta que incluye gente sana, pero si tenemos en cuenta los pacientes, por ejemplo, que van al centro de salud, que se atienden a atención primaria, esta prevalencia de enfermedad renal es algo mayor, del 15%, y conforme se van acumulando factores de riesgo para tener esta enfermedad renal, como es la edad avanzada, y la hipertensión, diabetes u otros factores de riesgo cardiovascular, pues esta prevalencia puede llegar hasta un 20 o un 30% de estos pacientes, ¿no? Y esto pues supone un gran problema de salud pública, porque el hecho de tener enfermedad renal crónica se asocia a un mayor riesgo de mortalidad por cualquier causa, incluso desde los estadios iniciales, ¿no? De hecho, algunos estudios recientes ven que es la segunda causa de mortalidad que más está creciendo, solo por detrás del Alzheimer, y que pues a final de siglo será probablemente la segunda causa de mortalidad. Pero ya hoy en día, pues por ejemplo, la mortalidad de los pacientes en diálisis a los 5 años es más del 60%, lo cual es mucho peor que muchas enfermedades neoplásicas. Y no solo se asocia a mayor riesgo de mortalidad, sino también a un alto riesgo cardiovascular, especialmente de insuficiencia cardíaca, que es como de 3 veces más, tanto con FEBI reducida, con FEBI preservada, y no solo de insuficiencia cardíaca, sino de otros factores de riesgo cardiovascular. Como vemos en este gráfico, conforme va disminuyendo la función renal, existe cada vez mayor riesgo tanto de mortalidad como de eventos cardiovasculares, no solo la insuficiencia cardíaca, sino de infarto, de ictus, de fibrilación auricular o de fracaso renal agudo, de manera inversa conforme va disminuyendo la función
del riñón. Entonces, ¿a quién tenemos que evaluar para ver si tienen enfermedad renal? Porque siempre tenemos en cuenta los diabéticos, ¿no?, que hay que cribarlos periódicamente, pero o incluso pacientes hipertensos con enfermedad cardiovascular, los obesos, pero también hay muchos grupos de pacientes que tienen un alto riesgo de enfermedad renal, aquellos con nefrotóxicos, antecedentes familiares, áreas endémicas o exposiciones ambientales o profesionales o condiciones gestacionales como la preeclampsia, infecciones virales y demás, que también tienen un alto riesgo de enfermedad renal y que debemos evaluar periódicamente, como sabemos, midiendo o estimando la función renal con el filtrado glomerular y el cociente albúmina-creatinina, lo cual nos va a permitir, como siempre hemos sabido, tanto diagnosticar la enfermedad renal como estratificar el riesgo. Pues eso, nuestra tablita que bien conocemos desde hace tiempo del riesgo de la clasificación de la enfermedad renal de la SCADIGO, que clasifica pues eso, en 6 categorías de función renal según el grado de insuficiencia renal o de disminución del filtrado, en 3 categorías de albuminuria y la nueva incorporación de las guías de este año de enfermedad renal es que sugiere que además lo clasifiquemos por la causa, además del grado de insuficiencia renal y de albuminuria. Y otra cosa que no aparecía hasta ahora, que sí que eran los coloritos del grado de riesgo, ¿no?, de progresión, es que ahora lo que no es verde ya tiene indicación de tratamiento. Entonces, y esto tampoco aparecía en la tabla de antes. Y es que, pues hasta hace bien poco las opciones farmacológicas para el tratamiento de la enfermedad renal han sido muy limitadas, ¿no? Lo único que bien conocíamos es que teníamos que controlar los factores de riesgo, buen control de la hipertensión, el control glucémico, los diabéticos, pero fármacos, pues salvo los bloqueantes del sistema renina-angiotensina, sobre todo en diabéticos, que demuestran frenar la progresión de la enfermedad renal, no hay ningún otro fármaco que lo haya demostrado y, desde luego, ningún fármaco ha demostrado mejorar el pronóstico o disminuir la mortalidad de estos pacientes, ¿no? Hasta que, hace bien poco, hace 10 años, empezaron a aparecer los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa 2, o las glifocinas, que conocemos bien todos, la CANA, la DAPA y la EMPA, pero luego han ido apareciendo muchas más en distintos países, están unos comercializados, y que son todos inhibidores de este cotransportador, que me he equivocado, que es el SGLT2, que se expresa sobre todo en los segmentos proximales, S1 y S2 del túbulo proximal, y que se encarga de reabsorber la glucosa junto con una molécula de sodio, ¿no? Entonces, estos inhibidores del cotransportador sodio-glucosa 2 lo que hacen es inhibir esa reabsorción de glucosa, lo que permite eliminar glucosa, y tampoco aumenta la cantidad de sodio y la cantidad del volumen de diuresis del paciente, ¿no? Entonces, luego también se ha desarrollado algún inhibidor dual, como es la sotaglifosina, que inhibe tanto el cotransportador tipo 1 como el tipo 2, pero el tipo 1 se expresa sobre todo también en parte del túbulo renal, pero sobre todo en el intestino, y tiene muchos más efectos secundarios de diarreas y demás, y digamos que esos inhibidores, eso limita su uso. Entonces, digamos que el efecto principal de los ISGLT2 es que eso, inhiben la reabsorción de glucosa en el túbulo proximal, lo cual conlleva mayor glucosuria, eso les permite eliminar, puede que hasta 100 gramos de glucosa al día, lo cual esto supone un control o una mejoría moderada del control metabólico, y también consiguen reducir el peso, pero también moderado, y sobre todo a expensas de eso, de que aumenta la natriuresis, aumentan el volumen de diuresis, lo cual ayuda mucho al control de la sobrecarga de volumen. Entonces, esto, el principal mecanismo de los ISGLT2 es que al aumentar esa carga de sodio al túbulo distal, digamos que estimula el feedback túbulo glomerular, lo cual produce una vasoconstricción de la arteriola aferente y disminuye notablemente la presión intraglomerular, y con ello disminuye la albuminuria. Inicialmente también hay una caída del filtrado, pero que a la larga es beneficiosa. Y estos son los efectos en el riñón, pero también se ha visto que los ISGLT2 mejoran la contractilidad miocárdica, mejoran la función ventricular, posiblemente por mejoría del control de la volemia,
y mejoran pues todos estos efectos a nivel sistémico, la inflamación, el estrés oxidativo, la disfunción endotelial, se ha visto que mejora la anemia, un montón de efectos a nivel sistémico, cardiovascular y renal, y es realmente por lo que se usan más que por su efecto en la reducción de la hemoglobina glicosilada, por ejemplo, o en el control metabólico, sino por estos beneficios a nivel cardiovascular. Entonces, de hecho, se empezaron a utilizar como fármacos antidiabéticos. Inicialmente pues, no se quería incluir a muchos pacientes con insuficiencia renal por aquello de que es un fármaco que ha de filtrarse, ¿no?, para no irse a su diana terapéutica, y se pensaba que podía ser menos eficaz. Pero luego, digamos que los análisis post-hoc de los primeros estudios se ha visto que los mayores beneficios se encuentran en estos pacientes con insuficiencia renal, y por eso se diseñaron pues, 3 principales ensayos clínicos con los 3 ISGLT2 que conocemos, con canaglifocina, el Credence, DAPA, el DAPA-CKD y empaglifocina, el EMPA-KIDNEY, que han ido saliendo pues, recientemente en los últimos años. Entonces, son estudios distintos. El Credence solo incluía pacientes diabéticos que estuvieran entre 30 y 90 mililitros minuto de filtrado y un grado de albuminuria A3 por encima de 300, y, como decimos, el 100% de los pacientes eran diabéticos y estaban pues eso, con este tipo de antidiabéticos. Pero el primer estudio que incluyó pacientes no diabéticos, aunque era una proporción significativa de pacientes, 2/3 de los pacientes eran diabéticos, fue el DAPA-CKD, que incluía pacientes entre 25 y 75 mililitros minuto de filtrado y una albuminuria un poco menos elevada, de 200 miligramos por gramo. Y el último, que ya salió hace un año y medio, a finales del 2022, fue el EMPA-KIDNEY, que esto ya incluía pacientes pues con digamos, un poco más de filtrado glomerular si tenían albuminuria hasta 90, y pacientes sin albuminuria, siempre que tuvieran una enfermedad renal crónica, pues con un filtrado entre 20 y 45. Y todos ellos pues, fueron diseñados un poco para ver lo que siempre queremos con estos fármacos, que es ver si realmente reduce la progresión de la enfermedad renal, si disminuye los eventos cardiovasculares y, al fin y al cabo, mejora la supervivencia de los pacientes, ¿no? Entonces, de forma global, todos encontraron en su endpoint primario, que es una combinación de esas 3 cosas, una reducción como del 30-40% de ese evento compuesto de elevar la creatinina por 2 o caer el filtrado, progresar la enfermedad renal terminal, la muerte de causa renal que no quedaba muy clara o muerte de causa cardiovascular. Y digamos que el DAPA-CKD fue el que más reducción del riesgo tuvo, del 39%, y fue el único que, en un análisis que tenía preespecificado, demostró que disminuía la mortalidad un 30% por cualquier causa. Y estos, digamos, beneficios, tanto en la progresión de la enfermedad renal como en la supervivencia del paciente, era independiente de que el paciente fuera diabético o no fuera diabético. Entonces, el DAPA-CKD fue un ensayo fase 3, es un multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, que evaluaba la eficacia y seguridad a largo plazo en más de 4.000 pacientes, que tenían entre 25 y 75 de filtrado, todos adultos, una albuminuria entre 200 miligramos y 5 gramos al día estimada, a pesar de una dosis máxima tolerada de bloqueantes del sistema renina-angiotensina, y se ha aleatorizado una terapia estándar con un bloqueante del sistema renina-angiotensina o bloqueante del sistema renina-angiotensina más dapaglifocina. Se excluyeron pacientes con diabetes tipo 1, y a tener en cuenta también que los poliquísticos o pacientes con enfermedades autoinmunes en tratamiento inmunosupresor también se excluyeron. Y el objetivo primario, como decíamos, era una combinación de una reducción del filtrado de la mitad a la mitad, la progresión a enfermedad renal terminal o una muerte de causa renal o cardiovascular. Y los objetivos secundarios fueron, digamos, la variable renal específica, solo la progresión a enfermedad renal terminal, caída del filtrado o muerte de causa renal, una variable que podíamos llamar cardiovascular, que es una combinación de hospitalización por insuficiencia cardíaca y muerte cardiovascular, y la mortalidad por cualquier causa. Las características basales estaban bien balanceadas entre los 2 grupos del estudio, entre DAPA y placebo. Eran pacientes más o menos de 60 años, con un filtrado de 43 mililitros minuto y una mediana de albuminuria en torno a 1 gramo, y más o menos 2/3 en cada grupo eran diabéticos.
Y el primer hallazgo pues, es que efectivamente la dapagliflozina retrasa desde el inicio la progresión de la enfermedad renal. Vimos que se ve que hay una reducción casi del 40% del endpoint primario, que es la combinación de la caída del 50% del filtrado, llegar a diálisis o morirte de causa renal o cardiovascular, pero si miramos la variable renal específica, que es sin la muerte cardiovascular, la reducción del riesgo es todavía mayor, casi del 50%, ¿no? Entonces vemos cómo la función renal, al inicio de la dapagliflozina hay una caída del filtrado, probablemente que se debe a la vasoconstricción de la arteriola por restablecer el feedback tubuloglomerular, y a partir de ahí una caída mucho más lenta del filtrado que se mantiene a lo largo del estudio. La reducción de la albuminuria también se produce desde el principio y es más o menos un 25% más de lo que se consigue respecto a la rama del placebo. También se consigue una reducción del riesgo cardiovascular, tanto en el evento combinado de hospitalización por insuficiencia cardíaca y muerte cardiovascular como del 30%, y quizás el hallazgo más importante, porque estaba ya diseñado desde el inicio, es que la dapagliflozina mejora la supervivencia en todos estos pacientes con enfermedad renal, como un 30%, pues la mortalidad por cualquier causa, ¿no? Y todos estos hallazgos eran independientes de que el paciente fuera diabético o no fuera diabético, fue más o menos uniforme en todos los estadios de enfermedad renal, fue independiente de si el paciente era joven o era viejo, se mantiene la reducción del riesgo en todas las franjas de edad y en las categorías de fragilidad, y también fue independiente del peso del paciente al inicio del estudio, en todos los grados de obesidad. ¿Y qué pasa con los pacientes con glomerulonefritis? Porque un tercio habíamos dicho que eran pacientes no diabéticos, pero con nefropatía diabética diagnosticada eran solo el 58%. Entonces vemos que el 16%, si uno de cada 3 no era diabético, uno de cada 6 tenía una glomerulonefritis, lo cual no es nada despreciable. Y las más frecuentes eran la IgA, que eran 270 pacientes, 250 con biopsia, y la focal y segmentaria. Entonces, es relevante porque es de los estudios que más pacientes incluyen con nefropatía por IgA, y si vemos, estos pacientes tienen una reducción del evento primario mucho mayor, que es del 70%, y cuando vemos la variable renal específica todavía es mayor. Reduce el riesgo de entrar en diálisis, de caída del filtrado o de muerte de causa renal un 75% respecto a placebo. La evolución del filtrado es igual que en el resto de los pacientes, hay una caída inicial y luego un descenso más lento del filtrado a lo largo del tiempo, y la reducción de la albuminuria también es un torno al 25% mayor que con placebo, que incluía bloqueantes del sistema renina-angiotensina y desde el inicio del tratamiento. En pacientes con focal y segmentaria pues eran muy poquitos. La primera línea es el general, la segunda son las glomerulares, la segunda es la focal y segmentaria teóricamente, y los últimos son los biopsiados. Entonces, claro, siempre hay una reducción del riesgo a favor de dapagliflozina, aunque no sé, incluso del 50% en algunos casos, pero lo que pasa es que no alcanza la significación estadística, probablemente pues son muy pocos pacientes y muy pocos eventos, 4 frente a 9, 4 frente a 7, aunque siempre son la mitad, pero bueno, son muy pocos pacientes. Y en cuanto a la seguridad, pues no hubo más efectos secundarios, ni hubo que abandonar el tratamiento más con dapagliflozina que con placebo. Sí que es de destacar que hubo más casos de depleción de volumen, que muchas veces es lo que buscamos para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con dapagliflozina, y más casos de hipoglucemia en el brazo de placebo. Y otra cosa muy importante es que hubo muchos menos casos de fracaso renal agudo en el grupo de dapagliflozina, y se ve que el tratamiento con dapagliflozina puede reducir también hasta un 32% el riesgo de fracaso renal agudo. Entonces, desde entonces, pues, dapagliflozina está indicado en el tratamiento de la enfermedad renal crónica, y como se describe en el documento de consenso ya hace un par de años, independientemente de si el paciente tiene diabetes tipo 2, también enfermedad renal no diabética, y se recomienda pues, empezar con un filtrado por encima de 25, aunque ahora se está siendo más permisivo hasta por encima de 20, y mantenerlo hasta que el paciente inicie la terapia renal sustitutiva por el momento. Y bueno, pues ya como para terminar, las nuevas guías de la enfermedad renal crónica, es verdad que esto ya lo incluían en las guías de enfermedad renal diabética de 2022,
que recomiendan fuertemente tratar a los pacientes con enfermedad renal y diabetes tipo 2 con un grado de evidencia 1A, siempre que tengan un filtrado por encima de 20. Y esto tanto para el manejo de la enfermedad renal crónica como antidiabético o glucose lowering drugs se llaman, pero no son hipoglucemiantes, sino antidiabéticos de primera línea. Pero digamos que la novedad es que este año ya se recomienda también con un grado de evidencia 1A tratar a todos los pacientes con enfermedad renal crónica, aunque no tengan diabetes, si tienen una albuminuria por encima de 200 o si tienen insuficiencia cardíaca, aunque no tengan albuminuria. Y también se sugiere, esto ya con menos grado de evidencia, un 2B, tratar al resto de los pacientes incluso sin proteinuria. De hecho, ya en el esquema de manejo global de los pacientes con enfermedad renal, los ISGLT2 se incluyen como fármacos de primera línea en la mayoría de los pacientes. Recordar que hay pacientes que no estaban incluidos en estos estudios. Y bueno, ya, esto sí que para terminar, esto es un estudio reciente de hace un par de semanas, se ha salido publicado. Es que falta aquí un esquema que realmente lo que hace es comparar el coste de, dado que los ISGLT2 estarían indicados en todos los pacientes, ¿no? Casi todos con enfermedad renal crónica, el coste derivado de añadir ese tratamiento a todos los pacientes y el coste que supone pues, todos los eventos clínicos, fracaso renal agudo, hospitalizaciones, eventos cardiovasculares, que nos ahorramos con ese tratamiento, ¿no? Entonces, esto utiliza los datos, los costes del tratamiento farmacológico, los que se da el Ministerio de Sanidad y el IPC, y en base al IPC del 2022, y el resto de lo que cuesta mantener a un paciente en diálisis, un fracaso renal agudo y demás, son datos de la literatura. Entonces, más o menos, el coste añadido de el coste añadido de dapagliflozina serían unos 100 millones de euros, pero estos son por cada 100.000 pacientes y en 3 años, lo cual son más o menos 1.000 euros por paciente, pero nos ahorraríamos más o menos 250 millones de euros en hospitalizaciones, lesión renal aguda y lo que más cuesta, lo que más coste es lo de los pacientes recibiendo diálisis o el coste de que un paciente acabe en tratamiento renal sustitutivo. Esto es verdad que no son 1.000 euros por paciente al año porque esto es en 3 años. Digamos que este beneficio que obtenemos en la reducción de eventos y en que el paciente no llega a diálisis lo vamos a notar pues eso, a partir del año y demás hasta conseguir pues eso, la diferencia como un ahorro de 150 millones de euros en 3 años. Y en cuanto a los horizontes, pues por relacionarlo con el título que le han puesto a la charla, si vosotros os metéis en el Clinical Trials, bueno, con dapagliflozina hay más de 500 estudios para enfermedades de todo tipo, el Alzheimer. Vale, un minuto, sí. Ya es todo. Pero bueno, digamos que lo que nos incumbe, que es la enfermedad renal, hay muchos estudios dirigidos a la prevención del daño renal y la enfermedad renal, tanto por la nefrotoxicidad por contraste, litiasis, hiperfiltración, como estudios ya en pacientes con enfermedad renal avanzada, tanto no en diálisis como en diálisis, para mantener la función renal residual, para mantener la membrana peritoneal, o estudios en el trasplante renal, no solo para el manejo de la diabetes post-trasplante, sino para la proteinuria, la disfunción del injerto o todos los eventos cardiovasculares que son tan frecuentes en estos pacientes. Entonces, como mensajes para casa, solo recordar que la enfermedad renal es una enfermedad con una elevada prevalencia, con impacto en la calidad de vida y una alta mortalidad, que el cribado debe incluir no solo a los diabéticos, hipertensos, obesos y con enfermedad cardiovascular, sino también a esas otras poblaciones de alto riesgo, que dapagliflozina retrasa la progresión de la enfermedad renal, evita los eventos cardiovasculares y además aumenta la supervivencia, que es el único que lo ha demostrado, en pacientes con enfermedad renal crónica, tanto sean diabéticos o no, y debe iniciarse en principio por encima de 25, aunque las guías nuevas dicen por encima de 20 mililitros por minuto. Se puede mantener hasta que el paciente inicia terapia renal sustitutiva y no hay que ajustar la dosis. Y estos beneficios que conseguimos con dapagliflozina podrían generar ahorros importantes al Sistema Nacional de Salud, incluso teniendo en cuenta el coste incremental del tratamiento farmacológico. Gracias. Muchas gracias, doctor Macías. Vamos a continuar, hemos dicho antes que las preguntas al final, en un tema que es apasionante en el manejo de nuestros pacientes y es
cómo vamos a abordar la hiperpotasemia en el paciente cardiorrenal. Y para eso tenemos a la doctora Corina Peña, del Hospital Universitario de Getafe. Corina, cuando quieras. Gracias. Bueno, ya para finalizar, seré breve. Simplemente vamos a puntualizar algunas cosas sobre el manejo de la hiperpotasemia en este perfil de pacientes. Este es el índice que voy a seguir en la charla, repasar de modo general cuál es la incidencia y los principales factores de riesgo de la hiperpotasemia y qué particularidades tiene el paciente cardiorrenal, cuál es el impacto en el gasto sanitario, que muchas veces ni nos preguntamos esto, cuáles son las limitaciones que tenemos en el manejo actual de la hiperpotasemia, qué evidencia existe sobre los nuevos quelantes, qué pasa pues, con la acidosis metabólica, el bicarbonato y cuáles son las recomendaciones actuales en las prácticas de clínica. Vamos, habitual. Como sabemos, la prevalencia de la hiperpotasemia es muchísimo más frecuente en pacientes con enfermedad renal crónica y el estudio Discover nos ha permitido ponerle número a esto. La verdad es que no veo nada ahí. Es un estudio observacional que recopiló datos de pacientes con enfermedad renal e hiperpotasemia desde 2008 hasta 2023 a través de pues, historias clínicas, análisis de laboratorio, incluso recopiló información sobre datos demográficos, la dieta, la calidad de vida y medicación y dosis que tenían estos pacientes de forma habitual. Como vemos en el gráfico de arriba a la derecha, el 30% de los pacientes con enfermedad renal crónica tenían hiperpotasemia o potasios mayor o igual a 5,5. Y de este porcentaje, el 7% tenía potasios por encima de 6. La prevalencia, a su vez, de comorbilidades o de complicaciones relacionadas con esto se observó en aquellos que tenían potasios, que es la columna gris del gráfico abajo, vamos, de las barras abajo a la izquierda, aquellos que tenían potasios por encima de 6. Aquellos también con potasios mayor o igual a 5,5 también tuvieron mayor prevalencia o aumento de comorbilidades y las principales complicaciones objetivadas en esta cohorte fue fracaso renal agudo, insuficiencia cardíaca, hipertensión y diabetes. ¿Qué sucede en España? Pues en España la prevalencia de la hiperpotasemia también está aumentando, básicamente derivado o secundario a que cada vez la población es mucho más longeva, los ancianos están prácticamente polimedicados todos, por no decir, bueno, la gran mayoría o todos, están en tratamiento con algún inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona y muchos incluso tienen 2 fármacos de este tipo o diuréticos ahorradores de potasio y además la población anciana pues también tiene mayor prevalencia de fracaso renal al introducir alguno de estos fármacos. Entonces es una población que prácticamente presenta hiperpotasemia con bastante frecuencia y muchas veces obliga sobre todo a los médicos de atención primaria y cardiólogos a retirar o disminuir la dosis de estos fármacos. Pero como vamos a discutir más adelante, pues el beneficio es mucho mayor y hay que ajustar la medicación para poder continuar con estos fármacos tanto cardio como nefroprotectores. En este estudio también observacional español, que incluyó pacientes entre 1971 y 2017, con una N mayor de 2.500, se intentó estratificar un poco qué pasaba con la hiperpotasemia en los pacientes con enfermedad renal. Se dividió la población básicamente en 3 grupos. El grupo 1 eran pacientes con enfermedad renal crónica no en diálisis, sin diálisis. El grupo 2 era aquellos pacientes con hiperpotasemia en diálisis y el grupo 3 eran en hemodiálisis y el grupo 3 eran pacientes con hiperpotasemia en diálisis peritoneal. Entonces, lo que se pudo objetivar en el análisis de estos datos es que los pacientes que tenían mayor porcentaje de hiperpotasemia eran aquellos, por supuesto, que estaban en hemodiálisis, al menos durante estos años, este periodo de estudio, y a su vez eran estos también los que tenían mayor complicaciones, un poco similar al estudio anterior, en relación con hipertensión, diabetes e insuficiencia cardíaca. Y cuando hablamos de supervivencia, sucedía un poco lo mismo. Lógicamente, aquellos pacientes que tenían mayores cifras de potasio, sobre todo potasios por encima de 6, eran aquellos que tenían menor supervivencia, tanto a los 5 años como a los 10 años.
Los factores de riesgo de la hiperpotasemia ya todos los conocemos. La ARC por sí sola no produce hiperpotasemia, pero es cierto que la hiperpotasemia es bastante frecuente a medida que el filtrado pues, glomerular es menor, pero incluso en pacientes pues, con nefropatía diabética, con nefropatías intersticiales, con uropatía obstructiva, con el componente de hipoaldo hiporreninémico, pues también pueden presentar hiperpotasemia con filtrados más conservados. Los pacientes con insuficiencia cardíaca y con hipertensión también suele existir, bueno, con los pacientes con insuficiencia cardíaca hasta el 30% a lo largo de su vida, insuficiencia cardíaca crónica, pueden presentar algún episodio de hiperpotasemia y el 10% de los pacientes con hipertensión también, y esto es un poco derivado de lo mismo, a la medicación, a los fármacos que reciben, inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por supuesto, muchos pacientes toman AINES también, diuréticos ahorradores de potasio, y luego esta población también tiene mucha más prevalencia de cierto grado de insuficiencia renal, pues lo que agrava y perpetúa la hiperpotasemia. La dieta, pues como veremos más adelante, es un poco más controvertido. La dieta rica en potasio con función renal normal, pues lógicamente no va a producir hiperpotasemia, y ya veremos, haremos algunas consideraciones en relación a la dieta. Pero un poco la particularidad o la distinción, ¿no? O la dificultad a veces del manejo la solemos encontrar en el paciente cardiorrenal, aquel paciente que suele tener insuficiencia cardíaca crónica, que tiene un síndrome cardiorrenal y que a lo largo de su vida presenta reagudización o distintos episodios de reagudización de su insuficiencia cardíaca. Esto, como vemos esto es un estudio también americano, que incluyó 881 pacientes con insuficiencia cardíaca aguda y 3.587 con insuficiencia cardíaca, con insuficiencia cardíaca crónica en 28 hospitales españoles, a los cuales, una vez recopilado pues esta muestra, se les hizo un seguimiento o se analizaron datos durante un año. Como vemos en la tabla, los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda fueron los que presentaron mayor prevalencia incidencia de hiperpotasemia, versus un 8% versus un 4% en los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica. Y llama la atención que en esta muestra 2.693 pacientes tenían FEBI reducida y estos pacientes no tenían registrada en un año ninguna medición de potasio. O sea, esto no solo me parece rarísimo, sino que me parece alarmante. Entonces, no es tanto definir o identificar que esto es un problema real en la práctica clínica habitual, sino que a lo mejor no estamos haciendo la monitorización del potasio de forma correcta. Y durante el seguimiento, los pacientes, el 12% de los pacientes aumentaron la concentración de potasio durante este año, y aquellos que tuvieron un incremento del potasio sérico pues eran los diabéticos y los que tenían pues mayor comorbilidad. Una vez que ocurre un episodio agudo o un primer episodio de hiperpotasemia, no es infrecuente ver que puede recurrir, ¿no? que algún paciente con un episodio de hiperpotasemia suele tener a lo largo de su vida distintos o varios cuadros de hiperpotasemia. Y los análisis, sobre todo, que se han hecho en pacientes con insuficiencia cardíaca han podido determinar que ante un primer evento de hiperpotasemia, sobre todo en pacientes con enfermedad renal crónica, por supuesto, y con insuficiencia cardíaca, se aumenta el riesgo de tener un segundo, un tercer y un cuarto episodio de hiperpotasemia hasta un 60%, lo cual, es muchísima predisposición a tener nuevos episodios de hiperpotasemia. Todo esto, dado la frecuencia de estos episodios, nos obliga también a plantearnos, o al menos a reconsiderar, a reflexionar sobre qué carga sanitaria genera esto y qué coste representa para el sistema sanitario en España. Esto es un estudio que incluyó, también retrospectivo, que incluyó pacientes con hiperpotasemia y enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca y diabetes. Entre 2011 y 2018 se incluyeron 1.500 pacientes, o se analizaron datos de aproximadamente 1.500 pacientes, y el 70% de la muestra se encontraba en tratamiento con un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Como podemos ver en la tabla de colores a la derecha, la mayoría de los pacientes, el 66%, tenían cierto grado de hiperpotasemia, era leve, y los pacientes con hiperpotasemia severa
a más de la mitad, el 52% de los pacientes, se les suspendió la medicación completamente, no se redujo dosis, se suspendió completamente los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, se les prescribió algún quelante del potasio, pero el cumplimiento de estos quelantes, pues la adherencia fue bastante mala. Solo el 30% completó un año de tratamiento con las resinas y al finalizar el tiempo de seguimiento, el tercer año, menos del 20% continuaban con el tratamiento o cumpliendo de forma adecuada el tratamiento con el quelante de potasio. ¿Esto en qué se traduce en cifras, en números? Pues el coste sanitario año por cada paciente con hiperpotasemia pues leve moderada alcanza casi unos 6.000 euros y en los pacientes con hiperpotasemia severa puede alcanzar los 12.700 euros, o sea que es la verdad bastante dinero. Si lo comparamos con lo que nos podemos ahorrar si hacemos una buena estrategia, pues son cosas que hay que considerar. Y, por supuesto, esto también se traduce en mayor días de hospitalización e incremento del coste sanitario. En las barras, el amarillo, la barra amarilla o lo que está sombreado en amarillo, es en los días de hospitalización. Y como vemos en aquellos pacientes con hiperpotasemia severa, pues también tenían más días de hospitalización y muchísimo más coste sanitario. En cuanto al manejo de la hiperpotasemia, todos sabemos manejar la hiperpotasemia y tradicionalmente hemos tenido pues, el gluconato cálcico, la insulina con glucosa, los beta-adrenérgicos, el bicarbonato y la diálisis cuando el tratamiento médico falla. Y en cuanto pues, al tratamiento crónico, intentamos emplear algunas estrategias como restricciones de la dieta, ajustar la medicación, sobre todo los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, suspender fármacos potencialmente que puedan empeorar la hiperpotasemia y, bueno, pautar quelantes. Pero hasta ahora lo cierto, y creo que estarán de acuerdo conmigo, es que seguimos viendo de forma frecuente la hiperpotasemia en la consulta, sobre todo con filtrados por debajo de 30 y en diálisis pues mucho más. Entonces, ¿qué limitaciones tiene esta estrategia que hemos seguido hasta ahora? No solamente la baja adherencia o cumplimiento terapéutico, sino que al disminuir o suspender medicación que es cardioprotectora, que ha demostrado prolongar la supervivencia y que el paciente puede tener un beneficio cardiológico y renal, lógicamente va a disminuir o estamos fomentando la disminución de la supervivencia o que el paciente se pueda beneficiar de las propiedades de estos fármacos y aumente, por supuesto, su riesgo cardiovascular. Este es un estudio que un poco expresa qué sucede en los pacientes con hiperpotasemia a los cuales se les ha disminuido la dosis o se ha suspendido el inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este estudio incluyó 205.000 pacientes, todos con hiperpotasemia, y se estratificaron según el grado de enfermedad renal, la insuficiencia cardíaca y diabetes, principalmente. Y lo que se pudo objetivar es que la mayoría de los pacientes con hiperpotasemia estaban infratratados o no llegaban a dosis plenas del inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Al 27% de los pacientes con hiperpotasemia se les suspendió completamente la medicación y a estos pacientes a los cuales se les suspendió la medicación pues tuvieron mayor eventos cardiovasculares, mayor ingresos por insuficiencia cardíaca, incluso por angina. Y si nos centramos en las barras de la insuficiencia cardíaca, como vemos en la barra naranja, aquellos con insuficiencia cardíaca, el 60% de los pacientes con insuficiencia cardíaca tuvieron más ingresos por insuficiencia cardíaca y mayor complicaciones cardiovasculares tras retirar la medicación. ¿Qué recomiendan las guías? Pues dado que la hiperpotasemia es algo bastante frecuente, los cardiólogos cada vez pautan y restringen menos el sacubitril/valsartán y bueno, pues los antialdosterónicos también, pues la hiperpotasemia es prácticamente la norma, sobre todo en los pacientes con insuficiencia cardíaca y FEBI deprimida. Esto lo que ha motivado a pues, una reunión en el 2022, tanto de cardiólogos como nefrólogos, y establecer una serie de declaraciones, statements sobre qué podemos hacer para manejar mejor esto, ¿no? Entonces, en esta guía de la Sociedad Europea de Cardiología se establecieron 39 recomendaciones y entre ellas dos muy importantes es que se desaconseja discontinuar, o sea, suspender la medicación inhibidora del sistema de renina-angiotensina-aldosterona y que los nuevos quelantes de potasio que se relacionan o se asocian a mayor cumplimiento terapéutico y mejor tolerancia deben ser considerados para poder mantener e incluso aumentar la dosis de los fármacos inhibidores del sistema de renina-angiotensina-aldosterona.
¿Cuál es nuestro panorama real? Tradicionalmente hemos recomendado la dieta baja en potasio, pero hoy en día sabemos que es un poco controvertido los beneficios de la dieta pobre en potasio. La dieta rica en potasio no solo aporta micronutrientes, sino que también ayuda al estreñimiento, o a evitar, el estreñimiento y la acidosis metabólica, algo bastante frecuente en los pacientes con enfermedad renal, y pues esto perpetúa o empeora esta situación. Las resinas, ya sabemos lo que sucede, el cumplimiento, la adherencia puede ser baja y luego la potencial disminución de la supervivencia de los pacientes al disminuir los fármacos inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué queremos o qué es lo que nos preocupa o debemos pensar a la hora de elegir un quelante de potasio en un paciente con un síndrome cardiorrenal? Por supuesto, la rapidez de acción y la buena tolerancia, ¿no? Es un paciente que nos interesa que alcance una estabilidad lo más pronto posible, que sea perdurable en el tiempo y que tenga pocos o ningún efecto secundario. Dentro de esto, pues algunos estudios han demostrado o han puesto sobre la mesa las ventajas que tiene el ciclosilicato de zirconio en este perfil de pacientes. Esto es un estudio de cohortes en donde estaba formulado por dos fases. Una fase de corrección en las cuales se daba el quelante en las primeras 24-48 horas, se corregía la hiperpotasemia y una vez alcanzada la normopotasemia se mantenía al paciente con dosis de 5 gramos de Lokelma durante 12 meses. Al finalizar el tiempo de seguimiento, el 88% de los pacientes tenían el potasio bien controlado, potasio por debajo de 5,5 y el 99% incluso menor de esta cifra. Los efectos secundarios fueron muy pocos, la adherencia fue bastante buena y como podemos ver en la gráfica, fue un efecto perdurable en el tiempo. ¿Qué sucede con el bicarbonato? Pues también, aunque el ciclosilicato de zirconio se ha utilizado o se utiliza para la hiperpotasemia, lo cierto es que también mejora la acidosis metabólica. En análisis post-hoc de los estudios, de los ensayos clínicos con este fármaco, se ha visto que tanto en pacientes con filtrado glomerular menor de 30 y mayor de 30 y con bicarbonatos por debajo de 22 e incluso por encima de 22, mejora la acidosis metabólica, mejora el bicarbonato. Pero aquí surge la duda o el cuestionamiento de si mejora el bicarbonato puede producir alcalosis metabólica entonces. Realmente esto no ha sido demostrado en los estudios, en los análisis de las cifras de bicarbonato, de los estudios disponibles, y una cosa que puede justificar esto es que aquellos pacientes a los cuales se les pautó este quelante, pues eran pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, con una acidosis metabólica más severa y que estaba realmente infratratada. Entonces, bueno, pues la corrección fue adecuada y no hubo alcalosis metabólica secundaria. En relación a cuál es el mecanismo de acción o por qué ocurre esto, como sabemos, el ciclosilicato de zirconio se une al amonio en el intestino y esto es un efecto exclusivo de este quelante, no ocurre con otros quelantes. Esto va a favorecer que al unirse con el amonio pues exista una pérdida por las heces, a la vez que no se genera urea por el hígado y se reabsorbe bicarbonato. Entonces, es cierto que mejora la hiperpotasemia y como efecto secundario nos va a ayudar a corregir la acidosis metabólica. La mortalidad y el número de hospitalización también se ha visto que es menor con este quelante y como vemos en el círculo de la derecha, lo que está remarcado a la derecha es bastante diferente, ¿no? Bastante beneficioso en relación con los otros quelantes. Igualmente, la mortalidad por cualquier causa, aquellos pacientes que han mantenido este quelante por más de 90 días han tenido una disminución de la mortalidad por cualquier causa y menor número de visitas a urgencias. Y ya para finalizar, pues, ¿qué recomiendan las guías? Cada vez los cardiólogos se posicionan mucho sobre este tema del potasio e incluso recomiendan iniciar el quelante de potasio con cifras que a lo mejor los nefrólogos iniciamos un poco más tardíamente. En esta guía, publicada en el 21, la próxima saldrá en el 25, recomiendan iniciar el quelante con potasios mayor o igual a 5, siempre con la intención de mantener el inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona e incluso poder aumentar la dosis en caso de que el paciente lo necesite. Esta tabla resume un poco lo mismo que acabo de decir y recomienda monitorización estrecha del potasio y distintas guías y publicaciones recientes también apoyan esta práctica clínica.
Y ya para finalizar, como sabemos, pues el ciclosilicato de zirconio controla rápido la hiperpotasemia y es un efecto perdurable en el tiempo. Cada vez se recomienda iniciar que el antes y mantener los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona por el beneficio en la supervivencia tanto a nivel cardiovascular como renal. Y, por supuesto, ayuda a corregir la acidosis metabólica, que es dosis dependiente, y es un fármaco seguro con pocos efectos secundarios, con buena adherencia terapéutica y, bueno, hasta ahora pues con buenos resultados. Muchas gracias, Corina. Tenemos tiempo para 3 preguntas. ¿Alguna pregunta en la sala? Sí, tenemos aquí José Carlos. Bueno, enhorabuena a todos los ponentes por las excelentes charlas que nos han dado el día de hoy. La pregunta era para María Márquez. Era sobre el tema de los GLP-1 con respecto a ese efecto adverso o ese warning que hay de la sarcopenia diabética que se está viendo. Un poco cómo intentar evitarla o atajarla, ¿no? Un poco ello. A ver, el tema es si tenemos evidencia de que los agonistas de receptor de GLP-1 induzcan sarcopenia. Y eso como tal no se ha demostrado. Es decir, es cierto que en este dip de filtrado que aparece en los estudios, cuando se hace con cistatina no aparece, lo cual lo que lleva a pensar es que realmente lo que pasa al principio es que hay una pérdida de masa muscular. En los estudios en obesidad se ha visto que el porcentaje de pérdida de peso, hay una parte que se debe a pérdida de masa muscular en los estadios iniciales y luego digamos que se regula un poco el anabolismo, se deja hacer catabolismo y se regula el anabolismo y ya no se sigue perdiendo masa muscular, con lo cual probablemente este dip inicial de filtrado que sí puede obedecer a una disminución del porcentaje de masa relacionada con músculo respecto a la masa que fundamentalmente se pierde, que es la relacionada con tejido adiposo, eso no significa que sea un riesgo para el desarrollo de sarcopenia, ¿vale? Pero bueno, es verdad que estamos empezando a utilizar estos fármacos, estamos empezando a tener pacientes que llevan mucho tiempo en tratamiento con estos fármacos y pacientes que pierden mucho peso y que a lo mejor hay que plantearse en algún momento o bajar dosis o discontinuar. Es decir, es verdad que estamos todavía aprendiendo a utilizar esos fármacos en el largo plazo, ¿no? En el corto plazo yo creo que todos tenemos mucha práctica, pero a largo plazo probablemente hay que también aprender a manejar estos fármacos cuando el paciente ya no es ni diabético, ni obeso, ni tiene sobrepeso. ¿Más preguntas? Yo tengo una pregunta para el doctor Macías. Viendo un poco cómo va la evolución de los SGLT2, ¿dónde va a estar el techo de uso? Y entonces, te pido que juegues a las adivinanzas. ¿Lo vamos a utilizar en todo el espectro de la enfermedad renal crónica? Ahora los diabéticos sí, pero luego parece que ahora nos pone límites en función de filtrado y albuminuria. ¿O tú ves que de aquí a unos años vamos a tener todo paciente con enfermedad renal lo vamos a poner? ¿O incluso que en el paciente en riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica va a ser un fármaco indicado? ¿Qué piensas? Pues, hombre, yo la verdad, por lo que he visto, por ahí van los tiros. Yo creo que, o sea, aunque es verdad que donde está el beneficio demostrado es en, pues eso, en los pacientes con insuficiencia renal y no muy avanzada y con proteinuria, pero creo que poco a poco se van a ir incorporando ya no solo a todos los estadios de la enfermedad renal, incluso para prevenir tanto la enfermedad renal como lo del fracaso renal agudo, que eso tampoco había nada hasta ahora que previniera el fracaso renal agudo. Entonces, sí que hay un montón de, por lo menos, intentos de incorporarlo como fármaco preventivo que no teníamos hasta ahora. Y luego ya ni te cuento, pues eso, los estudios que hay en diálisis, buscando todos esos efectos pleiotrópicos que pueden no venir, pues eso, derivados del efecto a nivel renal exclusivo, cuando ya no tienen función renal, pues también probablemente se puedan beneficiar de estos efectos, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta más? Un minuto, Jane. Que ese efecto sobre la acidosis que tiene el Lokelma, ¿se ha cuantificado? O sea, ¿en cuánto milimol litro sube el bicarbonato?
esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿realmente al paciente renal en qué le beneficia corregir la acidosis? Si es puramente para el manejo del potasio o por los otros beneficios que tiene lo de corregir la acidosis metabólica. Se ha cuantificado la corrección del bicarbonato, obviamente esto ha sido un efecto luego objetivado tras el uso, y en aquellos pacientes con bicarbonato por debajo de 22 sube o aumenta 1,2 más o menos. Es lo que se ha visto en los estudios. Es verdad, con respecto a la segunda pregunta, es verdad que no se utiliza de forma rutinaria, para corregir la acidosis en el enfermo renal. Pero es cierto que los pacientes que están con este quelante y que al mismo tiempo están en tratamiento con bicarbonato, muchas veces facilita o permite disminuir la dosis de bicarbonato oral que tenga de forma habitual. Sobre todo decía porque está muy controvertido lo de controlar la alcalosis para el manejo del hiperpotasio. Sí. Es que no sé que está muy controvertido lo de manejo de la acidosis para... Sí. Era solo esto. Gracias. Bueno, pues desgraciadamente no tenemos tiempo para más preguntas. Nada, agradecer a los ponentes las excelentes presentaciones y nos vamos a comer. Venga.